El día de hoy vamos a ver lo que es dilatación superficial. Dilatación superficial. En este caso, lo que vamos a tener es una superficie, una área. Esta es una área la cual está sometida a una temperatura inicial y a una área inicial. Entonces, ¿cuál es la área inicial? Las dimensiones del área inicial, pues vamos a tener lo que es el largo, longitud inicial, por longitud inicial, que es el área de son las dimensiones del área de un rectángulo. Esta superficie o área puede ser un material, entonces ese material va a tener un coeficiente de expansión. Entonces, ¿cuál es el área? Perdón, aquí es altura inicial, ¿sí? Longitud inicial por altura inicial. Entonces, el área inicial va a ser igual a longitud inicial por altura inicial. Ese es el área inicial de esta superficie, que puede ser una superficie que esté compuesta de un material con un coeficiente de expansión. Entonces, si se le somete temperatura, va a existir una expansión y va a cambiar esa área, se va a volver más grande. Lo que va a suceder ahora es que vamos a contar con una longitud diferente y una altura diferente. ¿Quién va a ser esa longitud diferente? Aquí estamos viendo que está dilatándose linealmente. Entonces, la longitud va a ser la fórmula que deducimos en el problema anterior, en el tema anterior que era dilatación lineal. ¿Estamos? Es la que vamos a usar. Sería longitud inicial por 1 más alfa por el cambio de temperatura. Y aquí la altura va a ser esta misma fórmula, pero ahora vamos a usar la H, sería altura inicial por 1 más alfa por delta de t. Por lo tanto, vamos a tener una área final diferente debido a una temperatura final, a un cambio de temperatura. Entonces, esa área final sabemos que es igual a el área de un rectángulo, lado por altura. Por lo tanto, vamos a tener que el área final va a ser igual al lado, que es longitud inicial, por 1 más alfa por el cambio de temperatura, por altura inicial, por 1 más alfa por el cambio de temperatura. Y ahora el área va a ser igual a longitud inicial por altura inicial. ¿Y qué pasa cuando tú multiplicas este término por este término? ¿Qué pasa, Miguel?
¿Ahí qué pasa? No, no se cancela. Recuerda tus clases de álgebra. ¿Qué pasa cuando se multiplican bases iguales? No. Si regresamos a las clases de álgebra, en matemáticas tenemos la siguiente fórmula. Al multiplicar una base igual con un exponente m por una base igual con un exponente n, lo que va a suceder es que pasa la base y se suman sus potencias, m más n. Y m más n, m y n pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos potencia 1 y aquí tenemos potencia 1. Esto de aquí representa A, esto de 1 representa la M, esto de aquí representa A y esto de aquí representa N. Entonces, si aplicas la formulita, ¿qué es lo que sucede? Pasa la base, que es 1 más alfa por el cambio de temperatura, y se suman sus potencias. 1 más 1 es 2. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, esto de aquí, a esto de aquí, ¿cómo se le conoce, Abigail? Si nos regresamos igual a nuestras clases de álgebra. No te preocupes. Esto de aquí es un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos. Uno, dos. Binomio quiere decir dos términos al cuadrado. ¿Recuerdas esta formulita? A más B elevado al cuadrado, que es igual al primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado. Bueno, esta formulita se deduce de lo que es el teorema de Pascal, ¿sí? Ahí vamos, cuando, bueno, eso se fue en la clase de álgebra. Cuando se deduce el triángulo de Pascal, podemos deducir binomios al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia, hasta la potencia que tú gustes, ¿sí? Entonces, simplemente hay que comparar esto con esto. Este uno representa A y esto de aquí representa la B. Y este 2 pues obviamente es este. Entonces simplemente hay que desarrollar el binomio. Nos quedaría de la siguiente forma. Área va a ser igual a longitud inicial por altura inicial. Y esto va a ser igual al primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Abigail, entonces, ¿puedo borrar esto? Muy bien. Ahora tenemos que el área final va a ser igual a longitud inicial por altura inicial por 1 al cuadrado no es más que 1, más 2 por 1 por alfa por el cambio de temperatura, nos va a quedar 2 alfa por el cambio de temperatura más. ¿Y aquí cómo nos queda, Abigail? ¿Cómo nos queda ahí?
¿Cómo sería? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas esta reglita de las matemáticas? A por B elevado a la n es igual a elevado a la n por b elevado a la n. Es de las leyes de los exponentes de álgebra. A representa alfa y b representa delta de t y n representa 2. Entonces simplemente n se reparte con a y n se reparte con b y nos queda esto. Entonces nos quedaría alfa al cuadrado por delta de t al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el área va a ser igual a esto de aquí, longitud inicial por altura inicial es área inicial. ¿Estamos? Área inicial. Ahora, aquí vamos a tener 1 más 2 alfa por delta de t más alfa al cuadrado, pero alfa al cuadrado lo vamos a aproximar a cero. Esto de aquí se va a aproximar a cero, se nos va a hacer cero y multiplicado por delta de t al cuadrado se nos va a hacer cero todo esto. Esto lo eliminamos. ¿Estamos? Y ahora, esta sería la formulita que vamos a estar usando para resolver problemas de dilatación superficial. Esto de aquí va a ser lo mismo que vimos en dilatación lineal. ¿De acuerdo, Abigail? Y delta de T no es más que la temperatura final menos la temperatura inicial. Recuerda, ¿sí? Y eso sería todo. Igual las unidades de alfa van a ser centígrados elevado a la menos 1. Esas serían las unidades. Muy bien. Apúntale, Abigail, y ahorita continuamos con la solución de problemas. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? Ok. Cuando termines de apuntar me dices, por favor. Ok. Dilatación. Déjame buscar unos problemas. Es 41. A ver, vamos a hacer el siguiente problema. El problema dice lo siguiente. Dice un disco de latón. Un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros.
de diámetro en su centro. Luego, el disco, que tiene 23 grados centígrados, se coloca en agua hirviente, se coloca en agua hirviente. Durante algunos minutos. Punto. ¿Cuál será el área nueva del agujero? Muy bien. Entonces, dice un disco. Tenemos un disco, Abigail. Un disco, pues es esta forma. Bueno, aquí. Aquí hay un agujero en el centro. Y me dice el problema, un disco de latón tiene un agujero. Este es el disco y tiene un agujero de 80 milímetros en su centro. Esto de aquí tiene un diámetro de 80 milímetros. Este agujerito que está aquí tiene un diámetro de 80 milímetros en su centro. Luego el disco, que tiene 23 grados centígrados, temperatura inicial de 23 grados centígrados. Este disco se encuentra a una temperatura inicial de 23 grados centígrados. Se coloca en agua hirviendo. Se le coloca agua hirviendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de colocarle esa agua hirviendo al disco, el diámetro de este agujero va a aumentar. Este diámetro va a aumentar. Vamos a tener un diámetro final. Por lo tanto, si aquí tenemos que el diámetro es igual a 80 milímetros, entonces vamos a tener un área inicial de este círculo y acá vamos a tener un área final. Dice, ¿cuál será el área nueva del agujero? Me están pidiendo el área final. Primero lo que vamos a hacer es encontrar el área inicial de este agujerito en color rojo.
¿Cuál es el área de un círculo? Es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces esto va a ser igual a pi, y el diámetro sabemos que son 80 milímetros al cuadrado entre 4. Si hacemos esta operación en la calculadora, tenemos que 80 al cuadrado por pi entre 4 es 5027 milímetros al cuadrado. Esta sería el área inicial. Ahora, necesitamos saber el coeficiente de dilatación del latón. El coeficiente uh-huh, 1.8 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados. Solamente que va a haber una diferencia aquí. Aquí se va a usar el doble, ¿sí? El doble de lo que usamos en la dilatación lineal. ¿Estamos? Entonces, si el coeficiente de dilatación del latón es 1.8 por 10 a la menos 5 entre centígrados, únicamente esto multiplícalo por 2. ¿Sí? ¿Cuánto te da? Te tiene que dar 3.6 por 10 a la menos 5 entre centígrados. Siempre que estemos trabajando dilatación superficial, vas a multiplicar por 2 el coeficiente de dilatación del material que estés usando. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la única diferencia. Entonces, ya que tenemos el coeficiente, ahora necesitamos la formulita que dedujimos. ¿Cuál es la formulita? Es área igual a área inicial por 1 más dos veces alfa, ¿sí? Por delta de t. Pero este 2 veces alfa es esto de aquí, ¿estamos? Ok, entonces vamos a tener que área va a ser igual a área inicial, que es esto de aquí, 5027 milímetros al cuadrado, ¿estamos? Por 1 más 2 alfa sería 3.6 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados, ¿estamos? Por la diferencia de temperatura. Tenemos la temperatura inicial y vamos a tener una temperatura final. Tenemos que usar la temperatura de ebullición del agua porque está hirviendo. Esa temperatura tiene que ser 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a tener
que delta de T va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial, y esto va a ser igual a 100 menos 23. ¿Esto cuánto te da, Abigail? 77 grados centígrados. 77 por 77. Ahí está. Entonces vamos a tener que el área va a ser igual a 5027 por 1 más, a ver, multiplica este por este, Abigail. ¿Cuánto te da? 0.0027 y súmale 1. Este por este, súmale 1 y todo esto multiplícalo por 5027. Efectivamente, esa es la respuesta, sería el área final. A ver, déjame. Efectivamente, ese es el área final. Ese es el área final. Tienes que multiplicar este por este, sumarle 1 y multiplicar todo esto por esto. ¿Sí? ¿Cuánto dices que te da? Serían milímetros al cuadrado porque es área. Esa sería el área final. ¿Dudas hasta aquí, Abigail? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. ¿Puedo borrar? A ver, voy a buscar otro problema. A ver, el problema dice lo siguiente. El diámetro el diámetro de un orificio el diámetro de un orificio en una placa de acero es de 9 centímetros cuando la temperatura es de 20 grados.
¿Cuál será el diámetro del orificio a 200 grados? Tenemos el diámetro de un orificio. Ahí está el orificio, el cual se encuentra a una área inicial, temperatura inicial, y tiene un diámetro inicial. Vamos a cambiarle la letra, diámetro inicial. Después se somete a temperatura y el orificio cambia. Ahora tiene un diámetro final, una temperatura final y un área final. Lo que me están pidiendo es el diámetro final. Entonces, vamos a ver qué datos nos dan. Dice el diámetro de un orificio en una placa de acero es de 9 centímetros. Me están dando el diámetro inicial, que son 9 centímetros. Cuando la temperatura es de 20 grados centígrados, temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Ahora dice, ¿cuál será el diámetro del orificio a 200 grados centígrados? Me están dando la temperatura final. Igual a 200 grados centígrados. Si yo conozco el diámetro inicial, pues obviamente puedo encontrar el área inicial. El área inicial va a ser igual a pi por diámetro inicial al cuadrado entre 4. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el área inicial va a ser igual a pi y el diámetro inicial va a ser 9 centímetros. 9 centímetros al cuadrado entre 4. El área inicial entonces va a ser, ¿cuánto te da esto, Abigail? En la calculadora, esta operación pi, bueno, 9 al cuadrado por pi entre 4. Sesenta y tres punto 61 centímetros al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tienes área inicial, temperatura inicial, diámetro inicial. Y acá únicamente conoces la temperatura final. Te están pidiendo el diámetro final. Pero nosotros sabemos que de la formulita que dedujimos tenemos área final igual a área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente por el cambio de temperatura. Entonces, este área final va a ser igual a pi por diámetro final al cuadrado entre 4. Y esto va a ser igual a área inicial, que es 63.61, aquí centímetros al cuadrado, por 1 más 2, y alfa sería placa de acero. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación del acero? Es 1.2.
Ajá, sí, exactamente, porque se está multiplicando por 2, ¿sí? Esto es lo que te decía, que cambia porque se multiplica por 2, ¿de acuerdo? Es el doble. Entonces aquí vamos a colocarle únicamente lo que es 1.2 por 10 a la menos 5 entre centígrados. Ahí está, ¿sí? Y al multiplicarlo por 2 ya me da lo que tú me dices. ¿De acuerdo? ¿Sí, Abigail? Ahora, por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura, vamos a borrar esto. Sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final son 200 menos 20. Temperatura va a ser igual a 180. Pues aquí sería por 180 grados centígrados. Y ahí está. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Puedo borrar esto, Abigail? Muy bien. Vamos a borrar esto. Este 4 está dividiendo, pasa multiplicando. Nos quedaría pi por diámetro final al cuadrado igual a 63.61 centímetros al cuadrado por 1 más 2 por 1.2 por 10 a la menos 5 entre centígrados por 180 grados centígrados. Y este 4 está multiplicando a todo esto. Ahí está. Ahora, este pi está multiplicando, pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Entonces aquí vamos a poner pi. Y lo borramos de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí, Abigail? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sacar raíz al lado izquierdo y sacar raíz al lado derecho. Esta raíz con este 2 se va. ¿Sí, Abigail? ¿Sabes por qué se cancela? Más o, más o menos, ok. Mira, todo, bueno, al rato te lo explico. Entonces nos quedaría diámetro final igual a todo lo que está dentro de la raíz. Haz todo lo que está dentro de la raíz, Abigail, y después sácale la raíz y esa es la respuesta, el diámetro final. Me dices cuánto te da. Se va a cortar la llamada, ¿sí? Ahorita te envío el otro enlace. Entonces, este 2 con esta raíz se cancela. Esto tú lo metes en tu calculadora y sería la respuesta. ¿Sí? A ver, hazlo y ahorita me dices.
¿Cuánto te dio, Abigail? Bueno, sí, bueno. Ok, Abigail, ¿cuánto te dio? Exactamente, si lo redondeas, mm, lo puedes redondear, pero bueno, sí lo puedes dejar, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer... Mira, te decía de hace rato que si tú tienes la raíz de a elevado al cuadrado, era lo que teníamos hace rato. Esta raíz es lo mismo que tener a al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces en álgebra existe una formulita que dice a elevado a la m, todo elevado a la n, y a se mantiene y n se multiplica con m, me queda m por n. Entonces se sigue esta formulita y m es 2, n es 1 medio, me queda a elevado a la 2 por 1 medio, y esto va a ser igual a 2 por 1 entre 2 es 1, y a elevado a la 1 es a. ¿Sí? ¿Estamos? La única diferencia que nosotros teníamos en lugar de a era temperatura final. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un último problema. Dice una placa cuadrada de cobre, una placa cuadrada de cobre que mide 4 centímetros por lado a 20 grados centígrados, se calienta hasta 120 grados centígrados, se calienta hasta 120 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento del área de la placa de cobre? Entonces tenemos una placa cuadrada, pero se le somete temperatura y el área cambia a un área mayor. Dice una placa cuadrada de cobre que mide 4 centímetros por lado. Entonces aquí tenemos 4 centímetros, 4 centímetros, ¿estamos? A una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Temperatura inicial de 20 grados centígrados. Se calienta hasta 120 grados centígrados. Vamos a tener una temperatura final de 120 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento del área de la placa de cobre? Pues aquí tenemos una longitud inicial, o sea que vamos a tener una longitud final que no conocemos y acá vamos a tener una longitud final que tampoco conocemos. Por lo tanto, si tenemos las dimensiones podemos conocer el área inicial y acá si tenemos las dimensiones vamos a colocar el área final. Vamos a poder calcular el área final. Nosotros ya sabemos la formulita. Área final va a ser igual a área inicial por 1 más 2 veces alfa por el cambio de temperatura. Entonces,
área final va a ser igual a área inicial. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. 4 por 4. Aquí sería 4 por 4. Ahí está. Por 1 más 2. Y el coeficiente lineal del cobre, ¿quién es? ¿Cuál es el coeficiente lineal del cobre? Abigail. 1.7 por 10 a la menos 5. Aquí sería 1.7 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados. Por el cambio de temperatura, sería delta de T, que no es más que temperatura final menos temperatura inicial, y esto va a ser igual a temperatura final, que es 120, menos temperatura inicial, que son 20. Y esto va a ser igual a 100. Aquí se tiene que multiplicar por 100 grados centígrados. Ahí está. Ahora, mira, lo que vas a hacer ahora es que aquí centígrado con centígrado se cancela. Vas a multiplicar 100 por 1.7 por 10 a la menos 5 por 2. Ya que hiciste esa operación, le vas a sumar 1. Todo esto que te da en el paréntesis lo vas a multiplicar por 16, porque 4 por 4 es 16. Entonces vamos a tener el resultado del área final. ¿Estamos? A ver, hazlo en tu calculadora, Abigail. ¿Cuánto te da? Estamos trabajando con centímetros. Oh. A ver, aquí te está faltando algo, Abigail. Si estás haciendo la operación bien. A ver, déjame meterla. Porque sí está bien, pero faltan unas decimales. A ver, déjame checarlo. Sería, a ver, sería 1.7. 1.7. Y aquí le tenemos que poner por 10 elevado a la menos 5. Cerramos. Y ahora eso lo multiplicamos por 100. Cerramos y lo multiplicamos por 2. Y eso nos da... Ok, mira, nos tiene que dar 16.0544 centímetros al cuadrado. Ajá. Entonces el incremento, ¿cuánto incrementó? De 16 incrementó a 16.0544. La respuesta únicamente sería esta parte, ¿sí? Que es lo que incrementó, porque inicialmente tenemos que el área es 16, 4 por 4, 16, ¿sí? ¿Y cuánto incrementó? 0.0544 centímetros al cuadrado,
¿sí? Haz la operación en tu calculadora y verifícalo, Abigail. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, Abigail? ¿Que tengas? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Segura? Muy bien. Mira, aquí únicamente hace esto. Multiplica 100 por 1.7 por 10 a la menos 5. Después multiplica por 2. Súmale 1. Y todo lo que te dé en este paréntesis, multiplícalo por 4 por 4, que es 16. ¿Sí? Y te tiene que dar esto como respuesta. Ahora, el incremento únicamente va a ser lo que se le agregó al área inicial, que es 0.544 esto. Por eso tomé eso como respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, Abigail. Pues esto sería todo por hoy. No sé si tengas alguna duda. ¿Quieres? Que quedan 10 minutos. No sé si quieras ver algo de matemáticas. ¿Así está bien? Ok. Entonces aquí le dejamos por el día de hoy. Buenas noches. Hasta mañana.